Jake condujo su coche por la carretera costera, las olas del océano lamiendo suavemente la arena a su derecha. El viento fresco entraba por la ventana abierta, trayendo consigo el olor salado que siempre le recordaba su infancia. A su lado, Sarah miraba por la ventana, con una sonrisa nostálgica en los labios, mientras Tom, en el asiento trasero, hojeaba un viejo álbum de fotos que había encontrado en casa. La cabaña junto al mar donde pasarían el fin de semana estaba a solo unos minutos. Recuerdo que ustedes dos me dejaban pescar cuando estaba atrapado en la escuela, dijo Tom, riendo mientras mostraba una foto de los tres, todavía niños, con cebo en las manos y grandes sonrisas. Creo que tuvimos más suerte en el agua que en el aula. ¿Y cuántos peces pescamos? Respondió Jack, riendo. No creo que ninguna, pero siempre volvimos con buenas historias. Finalmente, la cabaña apareció ante ellos, rodeada de altos árboles y hojas que susurraban con el viento. Era un edificio sencillo, de madera envejecida, con ventanas polvorientas y un balcón que parecía abandonado. A pesar de la nostalgia, había algo extrañamente inquietante en la atmósfera. Sí, parece como si el tiempo se hubiera detenido aquí, comentó Sarah, mientras salía del auto y miraba a su alrededor. Pero me encanta. Es como volver a nuestra infancia. Se acercaron a la cabaña y Jack abrió la puerta chirriante. El interior era exactamente como lo recordaban, olor a madera y un poco de moho, muebles viejos cubiertos de sábanas blancas y fotografías colgadas en las paredes que parecían monitorear cada uno de sus movimientos. ¿Exploramos?, sugirió Jack, con los ojos brillando por la emoción del descubrimiento. Buena idea, respondió Tom, dirigiéndose ya hacia la cocina. ¿Quizás podamos encontrar algo interesante? Mientras los amigos se dispersaban por la cabaña, Sarah decidió salir y explorar los alrededores. El mar estaba en calma y las olas rompían suavemente sobre la arena. Caminó hacia el agua, sintiendo la brisa fresca en su rostro, cuando vio algo a lo lejos, una vieja canoa, medio hundida en la arena, casi cubierta de algas. «Oye, ven a ver esto». Sarah llamó, señalando a sus amigas. Jake y Tom corrieron hacia ella y sus expresiones de curiosidad se convirtieron en sonrisas cuando llegaron a la canoa. «Mira esto, recuerdo que solíamos pescar aquí», exclamó Jack, colocando su mano en el borde de la canoa y tirando de ella ligeramente. Pesaba mucho, pero seguía de pie, como si guardara secretos de muchos veranos pasados. «¿Crees que todavía flota?», preguntó Tom, ya inclinándose hacia la canoa, tratando de evaluar su condición. «Solo si no te hundes». Sarah se rió, mientras Jack se alejaba un poco, observando a sus amigos. La atmósfera estaba llena de recuerdos y risas, pero al mismo tiempo, una ligera sensación de inquietud flotaba en el aire. Sarah, con su mirada curiosa, empezó a hablar de una leyenda que había oído en el colegio, sobre un pescador que había desaparecido misteriosamente en las aguas cercanas durante una tormenta. «Dicen que todavía ronda estas aguas, buscando venganza contra aquellos que se atreven a pescar donde él desapareció», dijo, mirando al horizonte con expresión seria. «Ah, eso es solo una historia para asustar a los niños», se rió Tom, pero había un ligero temblor en su voz. «Vamos a pescar y olvidarnos de estas leyendas». Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de color naranja y rojo, regresaron a la cabaña, riendo y contando historias. Pero a medida que caía la noche, el viento empezó a soplar con más fuerza y en el exterior empezaron a aparecer sonidos extraños. Los amigos intercambiaron miradas nerviosas, intentando atribuir aquellos ruidos al viento que aullaba entre los árboles. «Tal vez deberíamos cerrar las ventanas», sugirió Jack, un poco incómodo. «No quiero que entre el viento y arruine nuestra noche». «Es solo el viento», Jack, intentó tranquilizarlo Sarah, pero la tensión en el aire era palpable. Cada uno de ellos sintió que algo estaba fuera de lugar, pero intentaron sacudirse ese sentimiento, inmersos en los recuerdos del pasado y la anticipación de lo que les depararía el día siguiente. Después de un día lleno de risas y nostalgia, se acomodaron, listos para dormir, pero la inquietud permaneció en sus mentes. El pasado estaba a punto de revelarse, y lo que alguna vez fue un lugar de alegría y libertad ahora parecía estar envuelto en misterio y sombras. La mañana en la cabaña había comenzado de una manera peculiar,
sintiendo los amigos una extraña inquietud en el aire. Jake, Sarah y Tom decidieron que era hora de ir a pescar. El sol brillaba intensamente, pero había una sutil niebla que colgaba de la superficie del mar, como si el agua misma escondiera secretos. Tan pronto como subieron a la vieja canoa, el silencio era casi palpable. «Vamos, chicos». «¿Qué podría salir mal?», exclamó Jake, tratando de aliviar la tensión que comenzaba a acumularse entre ellos. Sarah forzó una sonrisa, pero Tom parecía distraído, mirando el hilo de pescar, como si esperara que algo tirara de él. Al cabo de unas horas, la frustración se apoderó del grupo. Los cebos estaban allí, pero los peces parecían haber desaparecido. «Eso no es normal», dijo Tom, tirando de la línea nuevamente y devolviéndola al agua. «Creo que estamos siendo castigados por algo». «Simplemente estás exagerando», respondió Sarah, tratando de mantener el ánimo en alto. Pero las palabras de Tom resonaron en su mente. La leyenda del pescador desaparecido parecía más real cada segundo que pasaba. El humor entre los amigos estaba cambiando y la risa que antes llenaba el aire ahora se había convertido en un murmullo ansioso. Fue entonces cuando Tom sintió que algo tiraba de su línea. «Oye, alguien me está tirando», gritó, su tono ahora mezclaba emoción y miedo. Tiró con fuerza, pero en lugar de un pez, el sedal estaba vacío. «Creo que me estoy volviendo loco», se rió nerviosamente, pero no pudo ocultar la inquietud en su mirada. «Regresemos, esto es raro», sugirió Jake, mirando a su alrededor como si esperara ver algo emerger del agua. El sol empezaba a ponerse y la luz dorada se convertía en largas y amenazadoras sombras. La sensación de ser observado iba en aumento y la idea de que algo podría estar acechando bajo la superficie era innegable. Mientras remaban de regreso, una sombra pasó rápidamente a través del agua, haciendo que el corazón de Jake se acelerara. Se inclinó por la borda del barco, tratando de verlo mejor. «¿Viste eso?», preguntó con voz tensa. Parecía una cosa. «Jake, estás empezando a volverte paranoico», respondió Tom, pero había un temblor en su voz que traicionaba su propia preocupación. Sarah miró el agua y sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Tal vez deberíamos dejar de hablar de la leyenda», sugirió Sarah, tratando de cambiar de tema. «Pensemos en otra cosa. ¿Recuerdas la última vez que vinimos aquí, ese día en que pescamos un montón de peces?» «Sí, pero eso fue antes de, ya sabes, la historia del pescador», respondió Jake, su mente dando vueltas en torno a lo que podrían haber despertado con su presencia. El barco se balanceó cuando sopló un fuerte viento, aumentando la sensación de que estaban siendo observados. Finalmente llegaron a la cabaña y la luz del día casi había desaparecido. La atmósfera era pesada, como si el lugar mismo supiera que algo andaba mal. Cuando desembarcaron, notaron que la puerta de la cabina estaba entreabierta. «No dejé esa puerta así», dijo Sarah, con la voz quebrada. Miró a sus amigos, quienes también parecían angustiados. «¿Alguien entró aquí?» «No lo sé, pero veámoslo», dijo Jake, tomando la iniciativa y acercándose a la entrada. Al entrar, notaron que algunas de sus cosas estaban fuera de lugar, una silla volcada y la caja de cebo abierta. El aire estaba cargado de una extraña electricidad, como si la propia cabaña estuviera viva. «Eso es muy extraño», murmuró Tom, mientras se movían cautelosamente por la habitación. «No podemos quedarnos aquí. Algo no está bien». «Cálmate, tal vez estropeamos las cosas», intentó tranquilizarlo Sarah, pero la sensación de ser observada se hizo cada vez más intensa. El cielo se oscureció rápidamente y la noche cayó como un pesado manto. Pronto se reunieron alrededor del fuego, tratando de distraerse con historias y risas. Pero el ambiente estaba lejos de ser alegre. Sarah intentó contar un chiste, pero nadie se rió. La tensión flotaba en el aire como una niebla, y el recuerdo de la leyenda lo seguía, con cada crepitar del fuego, como un recordatorio de lo que podría estar acechando en las sombras. «Centrémonos en algo positivo», dijo Jake, mirando las caras preocupadas de sus amigos. «Estamos juntos y eso es lo que importa». Pero incluso mientras hablaba, no podía quitarse la sensación de que el pasado no estaba preparado para dejarlos en paz. El fuego crepitaba suavemente,
proyectando sombras danzantes en las paredes de la cabaña mientras los tres amigos se acomodaban alrededor de las cálidas llamas. El olor a madera quemada se mezcló con el aroma salado del mar, creando una atmósfera nostálgica que llevó a Jake, Sarah y Tom a momentos lejanos de su infancia. Pero esa noche no fue como las demás. La historia que Sarah había empezado a contar parecía flotar en el aire de una manera que no podían ignorar. Sabes que esta leyenda de los pescadores no es solo un cuento para asustar a los niños, ¿verdad? Dijo Sarah, con voz baja y temblorosa. Dicen que su espíritu surge de las profundidades cuando alguien perturba sus aguas. Quiere vengarse de aquellos que se atreven a pescar donde él solía ir. Tom soltó una risa nerviosa. Ah, ven aquí, Sarah. Estas historias son solo eso, historias. Un pescador desaparecido no significa que haya un espíritu vengativo acechando por aquí. Es simplemente una leyenda mantener a los niños alejados del mar por la noche. A pesar de sus divertidas palabras, había un brillo de incertidumbre en sus ojos. Jake, por su parte, no parecía tan relajado. Miró pensativamente el fuego. ¿Pero qué pasa si hay algo de verdad en esto? No podemos simplemente ignorar lo que pasó. Esta cabaña tiene una historia y no es feliz. La tensión creció entre ellos, y el calor del fuego parecía ser insuficiente para disipar el frío que empezaba a apoderarse de la habitación. De repente, un grito cortó la tranquilidad de la noche. Era un sonido agudo y desolado que provenía del lago. Los tres se levantaron al mismo tiempo, con el corazón acelerado. ¿Qué fue eso?, preguntó Sarah, mirando a Tom, que intentaba forzar una sonrisa, pero su rostro estaba pálido. Deben ser solo pájaros o algo así, respondió Tom, tratando de parecer indiferente, pero su voz delataba la ansiedad que sentía. Se acercaron al borde de la cabaña, mirando la superficie del lago que, curiosamente, estaba tranquila y serena, como si nada hubiera pasado. El silencio que siguió fue aún más inquietante y la sensación de que algo los estaba observando se intensificó. Jake sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Tenemos que irnos a la cama», sugirió, su voz apenas era más que un susurro. «Será mejor que descansemos un poco. Mañana podremos ir a pescar y ver si podemos desacreditar esta leyenda de una vez por todas». Los demás estuvieron de acuerdo, pero la inquietud los acompañó mientras se dirigían a la cabaña. Después de acomodarse en sus respectivos colchones improvisados, Jake no podía cerrar los ojos. El sonido del agua golpeando contra las rocas afuera parecía más intenso, casi como si el lago lo estuviera llamando. Se levantó y se acercó a la ventana, sintiendo el aire fresco de la noche en la cara. La luna iluminaba la superficie del lago y por un momento pensó que estaba soñando despierto. Fue entonces cuando lo vio. Una figura sumergida, de contornos indistintos, pero claramente observadora. El corazón de Jake dio un vuelco. Se giró rápidamente y llamó a sus amigos. «Sarah, Tono, ven aquí». Su voz estaba llena de pánico, pero cuando llegaron a la ventana, la figura desapareció bajo la tranquila superficie del agua. «¿Qué pasó?», preguntó Sarah, confundida y preocupada. «¿Qué viste?». «Había alguien ahí abajo», respondió Jake, su voz apenas era más que un susurro. «Lo juro, era como si nos estuviera mirando». La incredulidad se apoderó del grupo y las expresiones de Tom reflejaron una mezcla de escepticismo y preocupación. «Debes estar cansado, Jake», dijo Tom. «Intentemos dormir. Mañana pescaremos y todo esto parecerá una ilusión». Pero las palabras de consuelo de Tom no lograron apaciguar la creciente sensación de malestar entre ellos. A medida que avanzaba la noche y los amigos intentaban encontrar descanso, el silencio de la cabaña fue interrumpido solo por el sonido del agua. El lago, que siempre había sido un lugar de diversión y aventuras, ahora parecía esconder oscuros secretos, y la leyenda que alguna vez fue solo un cuento infantil comenzó a convertirse en una aterradora realidad. En la oscuridad, cada uno de ellos se preguntaba si, en realidad, podrían escapar de lo que estaba a punto de despertar. La tensión entre ellos aumentó y, a medida que avanzaba la noche, el vínculo que alguna vez fue fuerte comenzó a fracturarse, llevándolos a un destino que nunca podrían haber predicho. El sol salía por el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja vibrante, pero Jake,
Sarah y Tom apenas podían disfrutar de la belleza de la mañana. El tiempo estaba pesado, como si estuviera a punto de avecinarse una tormenta, incluso con el cielo despejado sobre ellos. Decidieron, una vez más, probar suerte en la pesca, pero el ambiente parecía tenso. Mientras se preparaban, Jake lanzó una mirada ansiosa al lago. El agua tranquila reflejaba el cielo, pero algo dentro de él lo inquietaba. «Vamos, esta vez va a ser diferente», dijo Jake, tratando de ocultar su frustración. La última experiencia en el barco todavía pesaba mucho en su mente. Sarah, a pesar de su entusiasmo inicial, también parecía vacilante. «Tal vez deberíamos relajarnos un poco». «No está bien, no hemos podido pescar nada desde que llegamos aquí». Tom, siempre el más escéptico, simplemente se rió. ¿Están empezando a creer en fantasmas? No podemos permitir que estas historias nos afecten, amigos. Es solo un lago. Pero sus palabras no fueron suficientes para sacudirse la nube de miedo que se cernía sobre ellos. Con cañas de pescar en mano, se dirigieron al muelle, donde la vieja canoa aún se balanceaba suavemente entre las olas. Jake entró primero, seguido por Sarah y Tom. El silencio que los rodeaba era ensordecedor, roto solo por el sonido de las olas y el viento. Jake arrojó el sedal al agua, con la mirada fija en la superficie. El tiempo pasó y la frustración empezó a apoderarse de él. «Mira, un pez enorme», gritó Sarah, señalando la línea de Jake, que se movía violentamente. Tiró con fuerza, pero para su consternación, el sedal se rompió de forma inexplicable, provocando que el anzuelo y el cebo desaparecieran en las profundidades del lago. «Esto no es normal», murmuró Jake, mirando a Tom. «¿Qué está pasando con este lugar?» Tom, al darse cuenta de la gravedad de la situación, frunció el ceño pero no dijo nada. Por la tarde, cuando el sol empezaba a ponerse, Sarah encontró una caja oxidada entre las tablas sueltas de la cabaña. Intrigada, llamó a sus amigos. «Jake, Tom, venid a ver esto». La caja estaba cubierta de polvo y al abrirla encontraron los objetos personales del pescador desaparecido, una brújula, un anzuelo viejo y un diario cuyo cuero estaba desgastado por el tiempo. «Déjame ver esto», dijo Jake, tomando el diario. La lectura empezó a revelar los pensamientos del pescador, que parecía haberse obsesionado con la pesca. Habla de cómo la pesca se ha convertido en parte de su vida, casi como una posesión, dijo Jake con la voz tensa. Menciona que empezó a ignorar las advertencias sobre el lago. «Mire esto, el lago me llama, no puedo resistirme. Algo me espera en las profundidades». «Esto es inquietante», dijo Sarah, con un escalofrío al oír esas palabras. «Estamos haciendo lo mismo que él hizo. Estamos faltándole el respeto a todo lo que vive aquí». Tom se rió, pero su risa sonó nerviosa. «Estás exagerando. Es solo un diario. Podríamos estar leyendo demasiado entre líneas». Sin embargo, la tensión entre ellos pareció aumentar. Sarah y Jake comenzaron a discutir si debían o no abandonar el lugar, mientras Tom argumentaba que debían continuar. «No podemos dejar que esta leyenda nos controle. Tenemos que seguir adelante», insistió. Cayó la noche, y mientras se acomodaban alrededor del fuego, un ruido ensordecedor surgió del lago, como si algo se agitara en las aguas. Todos se pusieron de pie, con el corazón acelerado. «¿Qué fue eso?», preguntó Sarah, mirando a Jake, quien estaba tan pálido como la luna llena que iluminaba la escena. «Comprobemos», sugirió Jake, con voz vacilante. Pero antes de que pudieran moverse, el barco comenzó a balancearse violentamente en el agua, como si fuera arrastrado por una fuerza invisible. Un frío intenso llenó el aire cuando una sombra emergió de la superficie del lago, paralizándolos de miedo. «Tenemos que irnos ahora», exclamó Sarah, pero cuando miraron la canoa, se dieron cuenta de que había desaparecido. El pánico creció entre ellos y la sensación de ser observados se intensificó. Lo que fuera que hubiera en el lago parecía estar cada vez más cerca, y lo único que podían hacer era aferrarse el uno al otro, sin estar seguros de lo que les deparaba el futuro. El sol comenzaba a esconderse detrás de las nubes, tiñendo el cielo con tonos naranja y morado, mientras Jake, Sarah y Tom caminaban por la playa, sus pasos hundiéndose en la arena mojada.
El sonido de las olas rompiendo en la orilla era un susurro lejano, casi como si el mar intentara contarles un secreto. Sin embargo, el ambiente era pesado y la sensación de que algo los observaba los seguía como una sombra. Cada sombra que se proyectaba sobre la arena parecía cobrar vida, transformándose en figuras amenazadoras. Necesitamos encontrar una manera de regresar, y rápidamente, dijo Jack, mirando a su alrededor con el rostro tenso. Esta situación se está volviendo insostenible. Sarah, que caminaba unos pasos más adelante, se detuvo y se volvió hacia él. ¿Crees que la canoa desapareció por casualidad? No es solo un accidente, Jack. Algo nos está siguiendo. Esta leyenda es real. Tom, que intentaba aliviar la tensión con una sonrisa nerviosa, respondió, «Oh, vamos, Sarah. Son solo historias de pescadores. No necesitamos entrar en pánico, ¿qué puede pasar? Lo peor ya pasó». «Cállate, Tom», respondió Sarah, alzando la voz. «No tienes idea de a qué nos enfrentamos, necesitamos unirnos, no hacer bromas». La atmósfera entre ellos se estaba deteriorando rápidamente y los desacuerdos comenzaron a surgir como olas furiosas. Los recuerdos del pasado feliz que compartieron en la cabaña ahora parecían lejanos, como si fueran páginas de un libro que ya no podían abrir. Jake sintió que la presión aumentaba y decidió que necesitaba mantener la calma. «Mira, centrémonos en encontrar a alguien que pueda ayudarnos», sugirió Jack, tratando de restablecer el orden. «Si esta leyenda es real, tal vez haya alguien por aquí que sepa cómo lidiar con ella». Mientras caminaban, una figura a lo lejos llamó su atención. Un anciano con ropa sencilla y una mirada profunda estaba sentado en una roca cerca de la orilla del mar. Su rostro estaba marcado por el tiempo, y sus ojos parecían conocer secretos que guardaba el mar. «¡Hey! ¿Tú? ¿Puedes ayudarnos?», gritó Tom, un poco vacilante. El pescador los miró con una mirada de reconocimiento en sus ojos. «Ustedes fueron los que perturbaron las aguas, ¿no?». Su voz era ronca y tranquila, como la brisa del mar. Vieron lo que no deberían haber visto. El espíritu del pescador no perdona fácilmente. «¿Espíritu? ¿Qué quieres decir?», preguntó Jack, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Busca venganza», respondió el pescador, sacudiendo lentamente la cabeza. «Pero no es solo venganza lo que quiere. Quiere que comprendas las consecuencias de tus acciones. Hay un ritual, uno que puede apaciguarlo. Pero es arriesgado». «Ritual», repitió Sarah, su tono mezclaba incredulidad y esperanza. «¿Qué tenemos que hacer?». «Hay que ofrecerle algo al espíritu, algo que valore», dijo el pescador, mirando fijamente a cada uno de ellos. «Pero tengan cuidado, ya que la verdadera amenaza puede estar entre ustedes». Las palabras del pescador flotaban en el aire, como una densa nube. En el fondo, cada uno de ellos empezó a sentir que el verdadero terror no era solo la leyenda, sino las tensiones que iban surgiendo entre ellos. El miedo y la desconfianza se infiltraban en sus corazones, como el agua de mar invadiendo la arena. «Regresemos a la cabaña y pensemos en un plan», dijo finalmente Jack, tratando de reunir el coraje que le quedaba. «Necesitamos unirnos, incluso si eso significa enfrentar nuestros propios demonios». Cuando regresaron a la cabaña, el ambiente era insoportable. El miedo arraigado en sus corazones se convirtió en hostilidad. Discutieron ferozmente, alzando la voz y con palabras duras, mientras la tensión crecía como una tormenta a punto de estallar. «Nunca te tomas nada en serio, Tom, siempre divirtiéndonos mientras estamos aquí lidiando con algo real». Sarah gritó, mientras Jack intentaba intervenir. «Y tú, Sarah, estás dejando que este miedo te controle, la leyenda no es más que una historia». Tom respondió, su paciencia se estaba agotando. La discusión llegó a su clímax cuando de repente un grito cortó el aire. Todos se detuvieron, un pesado silencio reemplazó las palabras. Fue entonces cuando Jack, con un rápido movimiento, fue arrastrado al agua. Sus amigos gritaron al unísono, pero la fuerza invisible que lo retenía parecía irrompible. «Jack». Sarah gritó y extendió la mano, pero algo le impidió acercarse al borde.
El agua se agitó y la visión de Jack comenzó a desvanecerse en las profundidades. No. ¿Qué vamos a hacer?, gritó Tom, mirando desesperadamente a Sarah, quien estaba congelada por el horror. Gritos de desesperación resonaron en la noche a medida que se desarrollaba la escena, cada uno de ellos preguntándose si podrían salvar a Jack o si la verdadera batalla apenas comenzaba. Jack luchaba en las aguas oscuras y turbias, sintiendo la presión del agua a su alrededor como si intentara arrastrarlo hacia las profundidades. Levantó la vista, desesperado, y, en medio de la confusión, vio la figura del pescador. La imagen estaba distorsionada, pero la expresión de dolor y furia era innegable. El espíritu se cernía sobre él y Jack sintió un escalofrío recorriendo su espalda al darse cuenta de que la entidad estaba conectada a algo mucho más profundo que solo la leyenda que habían escuchado. Su corazón latía salvajemente y, en medio del pánico, su mente empezó a trabajar, recordando las historias que Sarah le había contado y las advertencias que había ignorado. ¿Por qué estás aquí?, Jack logró gritar, incluso con el agua invadiendo su boca. El espíritu se acercó y Jack pudo ver ahora los detalles de su rostro, marcado por el sufrimiento. Eres culpable, al igual que los demás que te precedieron, perturbaron mis aguas y se olvidaron de respetar mi nombre. El pescador ladró y su voz resonó en las profundidades como un trueno. Mientras tanto, en la orilla, Sarah y Tom estaban en un estado de frenesí. El viejo pescador había dejado instrucciones sobre un ritual que podía apaciguar al espíritu, y ahora se veían obligados a realizarlo en medio de la desesperación. «Sarah, ¿tienes la sal?», preguntó Tom, con la voz temblorosa. Ella asintió, sosteniendo una pequeña bolsa de sal marina, y comenzó a dibujar un círculo en la arena, mientras Tom murmuraba palabras que apenas podía entender. El viento parecía aullar a su alrededor y la atmósfera estaba cargada de tensión. «Jack, vamos a salvarte», Sarah gritó, su voz atravesó el aire pesado. Pero en el fondo sabía que la lucha contra el espíritu era mucho más compleja que una simple llamada desesperada. Lo que Jack realmente necesitaba era enfrentarse a sus propios demonios. El espíritu se acercó y Jack sintió que el dolor de su propia culpa se intensificaba. «No lo sabía. Nunca quise ser irrespetuoso», gritó, pero la respuesta del pescador fue una risa oscura. «¿Lo olvidaste, jovencito? Ignorar el pasado es la mayor ofensa. Tú y tus amigos vinisteis aquí, riendo y bromeando, como si todo fuera un juego. Pero ahora alguien debe pagar». El pescador levantó la mano y Jack sintió una fuerza inmensa que lo empujaba hacia las profundidades. Mientras tanto, el ritual de Sarah y Tom se volvió más intenso. «Por favor, espíritu, te respetamos. Estamos aquí para remediar lo hecho», suplicó Sarah, su voz llena de determinación a pesar de su miedo. El círculo de sal brilló a la luz de la luna y algo empezó a cambiar en el aire. El espíritu vaciló y Jack, en un momento de claridad, se dio cuenta de que no podía dejar que sus amigos sufrieran por su falta de respeto. «No. Yo tengo la culpa», gritó Jack, su voz cortando el silencio de la noche. «No respeté lo que representas. No honré tu dolor. Estaba decidido a afrontar la verdad, única forma de apaciguar el espíritu. Llévame. Pero no lastimes a mis amigos». Esas palabras sonaron como un eco a través de las aguas, y el pescador se detuvo, su expresión cambió de la ira a la confusión. «¿Te ofreces como sacrificio? ¿Para salvar a aquellos que no conocen el dolor?». El espíritu cuestionó, su voz ahora más tranquila, pero llena de incredulidad. «Sí. Acepto la culpa. No puedo dejar que paguen por mis errores». Jack sintió una oleada de alivio al liberarse de la culpa que lo retenía. El espíritu observó por un momento y la tensión en el aire comenzó a disiparse. Luego, como si una cadena invisible se hubiera roto, el espíritu comenzó a desaparecer en las aguas, dejando a Jack libre. Salió a la superficie, jadeando, y vio a Sarah y Tom llorando en la orilla, pero aliviados. Lo que antes era un ambiente de terror ahora parecía más ligero, como si se hubiera quitado el peso de la culpa. «Jack». Sarah gritó y corrió para ayudarlo a salir del agua. «¿Estás bien?».
Su voz estaba llena de preocupación y Jake la abrazó, sintiendo que la gratitud inundaba su corazón. Sí, lo soy. Yo, lo enfrenté. Tom se acercó con los ojos llorosos. Lo hicimos. ¿El espíritu se ha ido? Jake asintió, todavía intentando procesar todo lo que había sucedido. El espíritu del pescador finalmente había encontrado la paz, y él, a su vez, también había encontrado la manera de liberarse de la culpa que lo atormentaba. Esa noche, bajo el cielo estrellado, los tres amigos se sentaron alrededor del fuego aún crepitante, reflexionando sobre lo que habían vivido. La cabaña, que alguna vez fue un lugar de recuerdos felices, ahora se había convertido en un símbolo de redención. Prometieron no olvidar nunca lo sucedido, no solo por la leyenda del pescador, sino por la lección que aprendieron sobre la amistad, el respeto y la importancia de afrontar los propios errores. El verdadero giro no se trataba solo de un espíritu vengativo, sino de cómo la amistad podía ser un faro en medio de la oscuridad, guiándolos hacia la luz y la paz.